Zeus, ven para acá. ¿Qué estás así? Muy consentido, hombre. Ven para acá. Pobrecito. Bueno, entonces quería comentarles, bueno, ahorita me tocó irme por la cuestión de que había una reunión. Había una reunión y entonces, pues sí, pasada las 9 pues tuve que ir a la reunión de ciencias básicas y como les comenté, pues la segunda parte de la clase la podemos llevar a cabo así en diferido. Quería comentar justamente sobre este problema que es parecido al que habíamos hecho. Habíamos quedado en esto, ¿no? Resolvimos el caso de una pila con una resistencia y una capacitancia, ¿cierto? Y un capacitor. Y pues básicamente lo que se hizo fue pues plantear las ecuaciones, llegamos a que esta era la carga en función del tiempo, ¿sí? Y esa carga, lo que pasa es que cuando se conecta el switch, empieza a aumentar por aquí, la carga que guarda el condensador, ¿cierto? Hasta que llega un máximo, que es esta línea punteada, que corresponde a la carga máxima, ¿sí? Entonces empieza a cargar cada vez más el condensador hasta que ya no puede guardar más carga, la pila no le puede meter más carga al condensador. Y ya con la carga uno la derivaba una vez respecto al tiempo y sacaba la corriente, ¿cierto? Que era esto. Vamos a ver este caso que es parecido, ¿sí? Es como el anterior, ¿sí? Ustedes ven, esta es la anterior más este pedazo, ¿sí? Son dos condensadores de capacitancias conocidas. Y por aquí pues se le pone una resistencia, ¿sí? Esa es la idea. Tenemos una resistencia. Entonces vamos a mirarlo aquí rápidamente y vamos a ver que a la final pues se puede reducir a un circuito también de esta forma, pero con una capacitancia equivalente. Eso es lo que queremos. ¿Te estás comiendo el papel? ¿Usted dónde sacó eso? Mira, cómo se comen los papeles. Los burros. Sí, déjenle, háblele ahí para que se... Un perrito. Bueno. ¿Se fue? ¿Ya se fue? Lo echaron al perrito. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pues dos mallas, ¿no? Digamos que esta es la malla 1, esta es la malla 2. Para la malla 1 pues va a ser algo parecido, ¿no? Vamos aquí, malla 1. Malla 1 va a ser esta. Malla 1 y malla 2. Malla 2. Que un poco chiquis. Malla 1 y malla 2, dice ahí. Entonces, para la primera malla, hacerlo como siempre. Malla 1. Entonces tenemos esto. Pues en esta malla, pues hay una pila. Y esa pila está metiendo un voltaje y tendríamos que por esta resistencia recorrería una corriente que le estamos llamando I1. ¿Listo? Y tendríamos acá este condensador. Pero este condensador, así como lo estamos haciendo, pues está entrando corriente a esta placa, ¿no? Es I1. ¿Sí? Es I1. Pero a su vez le está saliendo de la placa corriente lo que escogimos en este sentido, la corriente positiva. Entonces nos quedaría menos I2. No, que es Q sobre C, ¿no? Es carga Q1 y aquí sería Q2, ¿no? Q2, listo. Entonces tenemos así. No, pues podríamos cogerla así en este sentido y meterla acá. Bueno, ¿sí? Vamos así. Y esto sobre C1, ¿no? Es lo que tendríamos. Listo. Eso por este lado. Y para esta segunda malla, para la malla 2,
malla 2 que tenemos. Para la malla 2, pues vemos que no hay pila para esa. Lo que tenemos es que en este caso, para este condensador tendríamos que, bueno, está saliendo Q2, digamos como Q2 menos Q1, ¿no? Q2 menos Q1. En este caso sale la carga que tendríamos aquí asociada sobre C1, y para este tendríamos lo siguiente. Para esta solamente pues tendríamos asociada esta corriente, sería Q2 sobre C2, ¿sí? Entonces así tendríamos, sería como de esta forma, ¿no? Tendríamos esta que está entrando, pero se contrapone con esta, y sí, ahí estamos, ahí está. Entonces tenemos las dos mallas, y tendríamos también lo siguiente, tendríamos que y uno sería de Q1 de T, y la otra que es I2 sería de Q2 de T. Listo, ahí está. Entonces tenemos esas ecuaciones para estas dos mallas, ¿sí? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es como lo más sencillo en este caso. A ver qué podemos hacer. Sería pues reemplazar esta corriente, ¿no? Esta la podemos reemplazar por dQ1 de T, ¿sí? Acá, esta la podemos reemplazar acá. Esa es la idea. Vamos a reemplazar esta la vamos a reemplazar justamente allá. Esa es la idea. Entonces esta corriente aquí, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y lo otro que podríamos hacer, como aquí nos va a quedar dQ1 de T, es dejar dQ2 en función de Q1, ¿sí? La Q2 en función de Q1. Entonces hagamos eso, a ver cómo nos queda. Entonces miremos de acá, de la ecuación, vamos a poner esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, esta es la ecuación 3 y esta es la ecuación 4, ¿listo? Bien. Entonces, de la ecuación 2, la idea es despejar Q2 para dejar este Q2 en términos, para que nos quede como Q1, ¿sí? Entonces, hagamos eso. De la ecuación 2, de 2. De la ecuación 2, vamos a empezar a hacer eso. Entonces, de la ecuación 2 tendríamos, escribámosla de nuevo, pues eso sería 0 es igual a Q2 sobre C1, Q2 sobre C1 menos Q1 sobre C1 más Q2 sobre C2. ¿Listo? En este caso, podemos hacer lo siguiente. Eso está en paralelo, ¿no? Entonces podríamos hacer lo siguiente, coger esos dos de acá y sumarlos, ¿no? Entonces quedaría Q2 por 1 sobre C1 más 1 sobre C2, ahí está. Q2 menos Q1 sobre C1, ¿listo? Bien. Y de esta podemos despejar el Q2, ¿no? Esta cosa nos va a quedar de esta manera. Esta parte nos va a quedar así. Quedaría C1 más C2 sobre C1 por C2, ¿cierto? De esa forma lo podemos dejar. Entonces, sigamos haciendo esta parte. Creámosle las ecuaciones. A ver qué nos genera esto. Vamos trabajando ese término. Escribamos así, 0 va a ser igual
Q2 por C1 más C2 sobre la multiplicación C1 por C2, ¿cierto? Ahí está. Menos Q1 sobre C1, ¿cierto? Bueno, la idea es que queremos despejar el Q2, entonces ese que está restando lo pasamos aquí a sumar. Es lo mismo que hacer esto, ¿cierto? Y estos que están dividiendo los pasamos a multiplicar, y estos que están multiplicando a dividir. Entonces nos quedaría así. Q2 va a ser igual a C1, C2 sobre C1 por Q1 sobre la suma, ¿cierto? C1 más C2, ¿cierto? Listo. ¿Y qué va a pasar acá? Acá se van a cancelar los C1s. Estos dos se cancelan. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos que sí es el C1 el que se cancela. Ojo, cuidado. C2. Este es C2, C2. No es, y aquí es C2. No, el que se cancela es otro. C1 y C2. Aquí el que se cancela es el C2. Aquí el que se cancela es este y este se cancela. Y sobrevive el C1. ¿Sí? Entonces de aquí sale que la carga del segundo condensador es igual a C1 sobre C1 más C2 por Q1. ¿Listo? Esta ecuacioncita ¿cuál es? Pues es la misma 2, solamente que es esta misma, es la de esta malla, pero le movimos términos hasta que la arreglamos acá. Entonces llamemos, como es la misma 2, pues llamemos la 2. 2 modificada. Moviéndole términos. Es la misma ecuación, no le hemos hecho nada. ¿Listo? Solamente modificar, movemos términos. Bien. Y lo que vamos a hacer, ahora sí, vamos a meter esta I1 aquí, para que quede el Q aquí, el Q1. Y este Q2 ahorita lo vamos a meter acá. ¿Listo? Listo. Entonces, permítame antes de hacer cualquier cosa, reescribir esta parte. Entonces, usando 1. Esa es la idea, ¿no? Pues vale. Ahorita lo metemos. De 1. De 1. Usando 1. Antes de meter esto acá y esto aquí, vamos a reescribir un poquito la ecuación 1. Entonces, el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente que pasa por la primera malla más Q1 sobre C1. Este menos es este menos, y aquí quedaría Q2 sobre C2. ¿Listo? Q2 sobre C1, perdón. Q2 sobre C1. Listo. ¿Bien? Entonces ahora sí, lo que vamos a cambiar es acá. La I1 la vamos a cambiar por dQ1 de T, ¿listo? Esa es la idea. Entonces, aquí vamos a usar 3. Usando 3, que esa es la idea, vamos a cambiar esto como dQ1 de T. ¿Sí? Eso es usar la ecuación 3. Ahí. Y en esta Q2 vamos a meter la cajita que... Vamos a coger la ecuación 2 y la vamos a meter allá. La ecuación 2 con los términos movidos. Ahí está. ¿Listo? Entonces nos va a quedar así. Voltaje va a ser igual a R por I1, que sería de Q1 de T, más, aquí nos quedaría Q1 sobre C1, y aquí queda Q2 sobre C2, ¿cierto? Entonces, antes de que hagamos cualquier cosa, cuando se meta esta caja aquí, bueno, hagamos más menos, aquí nos quedaría menos, es menos, ¿qué es menos? Menos Q2 ¿qué es? C1 sobre C1 más C2
por sobre, aquí está. Quedaría así, no, así está bien. Este C1 se va a ir con este C1 y aquí quedaría un Q1. Una cosa así de este estilo. Y listo, nos queda así. Dejo pensando un poco porque quedó de esa forma. Q1 menos Q2. Listo. El voltaje va a ser igual a la resistencia por dQ1 de T. Y esta parte nos va a quedar de esta forma. C1, vamos a escribirlo así. 1 sobre C1 menos 1 sobre C1 más C2 por Q1. Voy a poner por un lado. Bueno, multiplico en esta parte. C1 más C2 menos C1 sobre C1 más C2, ¿cierto? Así quedaría por C1. Quedaría C2 sobre... Uy, esto está como raro. Ya estamos hablando. Sí, me tocó devolverme porque cometí el error. ¿Se acuerdan que había cambiado este C1 por un C2 y que se había cancelado aquí se había cancelado otra cosa, había quedado todo mal? Es para que lo tengan en cuenta. Si yo cambié este C1 y este C1 no se puede cambiar porque este es menos Q1 sobre C1, menos Q1 sobre C1, yo lo cambié es que por C2. No sé qué estaba pensando como en este término. Les toca tener cuidado, siempre me he equivocado como en esta cuestión de los índices y esos errorcitos de índices son mortales, ¿sí? Entonces, de acá, dejarlo como C1, ¿sí? Porque es este término, no cambiarlo como dice, es una estupidez, ¿sí? Entonces, ese término es este, ¿verdad? 1 sobre C1. Y esta parte, acá está, listo, el Q2 por eso. Y lo que estábamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, estos que están aquí dividiendo los pasamos a multiplicar, acá, y estos que están multiplicando los pasamos a dividir. Y el C1, que era el que estaba metiendo mal, es este C1 es este C1, ¿listo? Entonces, de esa manera, lo que se cancela son los C1s, no el C2 como dice ahorita, ¿sí? Entonces, queda C2 arriba y C1 más C2 abajo, listo. Y vamos ahora a hacer lo que estábamos mirando. Entonces, de la primera malla tenemos resistencia por I1, por estas cosas, bueno, este dividido este es este menos es este menos, y este dividido este es este. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es reemplazar la corriente aquí en I1, y en esta parte, en el Q2, en este Q2, lo reemplazamos por la formulita donde me había equivocado, pero que ya corregimos. ¿Sí? Listo. Me tomó como 5 minutos encontrar dónde estaba el error, es una tontería, pero bueno, en fin. Entonces, al reemplazar, ¿cómo nos queda? Nos quedaría, el voltaje sería igual resistencia por corriente 1 más Q1 sobre C1 menos, acá quedaría 1 sobre C1 por el Q2, pero el Q2 es esta caja, que sería C2 sobre C1 más C2 por Q1, acá paso un carro. Listo. Aquí podemos hacer lo siguiente, hice una tontería, podemos otra vez, como aquí hay Q1 sobre C1 en esta parte, véanlo, y aquí y en el otro lado también, vean Q1 sobre C1, entonces vamos a factorizar eso primero. Tendríamos voltaje va a ser igual a resistencia por corriente I1 más Q1 sobre C1, ¿listo? Ahí está.
todo multiplicado por ese mismo término. Este término es 1, este por este nos da este menos es este menos, y factorizamos lo que está en azulito, entonces nos queda este pedazo C2 sobre C1 más C2. Listo. Aquí podemos hacerlo de siempre, dividir entre 1, pues da lo mismo, y multiplicar hacer esa parte. Entonces nos va a quedar de esta forma. Voltaje va a ser igual a resistencia por 1 más Q1 sobre C1. Este por este nos quedaría como C1 más C2, ¿no? Ahí está. Y este por este, C2. Y este por este, abajo queda la suma. C1 más C2. Listo. ¿Y qué pasa acá? Que se cancelan estos dos, ¿no? Este y este se van a morir. Entonces nos va a quedar de esta forma. Por I1 más Q1 sobre C1. Y aquí arriba quedaría C1 sobre C1 más C2. Y por supuesto, pues estos también se van a cancelar, este y este. Entonces finalmente nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar de esta manera. Permítanme escribirlo. Nos va a quedar como de esta forma el voltaje. Voltaje va a ser igual a la resistencia por I1. Aquí queda Q1. Y va a ponerse equivalente. Donde ese es equivalente es la suma de las capacitancias. Entonces, como que queda como una cosa, bueno, y uno no lo cambié, y uno va a ser de Q1 de T, ¿no? Ya lo cambiamos de una vez. Y uno es de Q1 de T, ¿no? Si dije que lo iba a cambiar y lo cambié. Ahora acá. De Q1 de T. 1 de T. ¿Listo? Entonces llegamos a esta ecuacioncita, donde esta sería la suma de estas dos. Así. C2. O sea que básicamente lo que hicimos, si ustedes ven, si ustedes le echan un vistazo, cuando hicimos planteamos la ecuación para este problema, esa ecuacioncita nos salió de esta forma, solamente que ella pues la C, ¿sí? O sea, básicamente lo que hicimos, ¿sí? Lo que hicimos acá fue como coger este circuito, y para el caso de I1 es reescribirlo así, es como coger este coso, ¿sí? Aquí tenemos otra vez voltaje es este, ¿no? Aquí tenemos una resistencia, aquí tenemos una capacitancia, ¿sí? Pues aquí C1 y aquí C2, ¿sí? Así. Y lo que se hizo fue, lo que dice esta ecuación es que uno puede tomar estas dos que están acá, aquí está I1 y 1, tomar esas dos y pensar como si fuera un solo capacitor. Es decir, todo esto, suponer que es un solo capacitor, de capacitancia equivalente igual a la suma.
Entonces esta cosa nos queda como voltaje, aquí quedaría la resistencia de nuevo, y aquí quedaría la capacitancia de esos dos condensadores, como la capacitancia total o la capacitancia equivalente. Sí. Y pues por este estaría I1. Entonces uno puede, si uno hace, claro, si uno hace para este circuito, pues R por I1, y la carga que tiene ese capacitor dividido en la capacitancia nos daría el voltaje este. Entonces si uno vuelve a, es como coger esto, transformarlo en esto. Entonces, y uno se evita hacer toda esta álgebra, ustedes ven, ¿sí? Para llegar a esa ecuación. Entonces de esa manera uno tendría así la capacitancia equivalente de una manera sencilla. Y como ya resolvimos este problema, este fue el problema 1, nosotros sabemos que tiene esta forma. Entonces, vean, la gata está tratando de entrar. Entra gatita. ¿Ya? ¿Tratando de entrar? Sí. La gata estaba tratando. ¡Ay, cuidado que la piso! No se pongan los pies. Es ella es la culpable. Ella es la culpable de que tuviera que ir por allá al otro lado, ¿cierto? Va para allá, es muy consentida, y pide que le abra la puerta. Eso es un zoológico, ¿no? Bueno, entonces tendríamos esto. Y pues ya la solución de este es de esta forma, ya lo hicimos en el punto anterior. Entonces la voy a escribir. La solución sería de esa forma. Q1 en función de t, ya la hicimos, no la vamos a volver a hacer porque ¿para qué? 1 menos la exponencial de menos t sobre r por c, pero aquí no es esta c, sino la capacitancia equivalente, que es la suma de las otras dos. Listo, ahí está, ya tenemos la carga de este primer condensador. Y la carga del segundo, pues simplemente cogemos esta ecuación, ¿sí? que lo que hicimos fue reciclar el anterior ejercicio. Esta es la ecuación 1, 2, 3, 4, pongámosle esta la ecuación 5, coger esta ecuación 5 y meterla acá en la ecuación 2, la que había escrito mal al principio. Entonces vamos a cogerla para hallar la otra carga. Entonces nos quedaría, reemplazando la ecuación 5 en la ecuación 2', metiendo esta ecuación aquí, tenemos la carga del segundo condensador. La carga del segundo condensador va a ser igual a C2. Y aquí quedaría la equivalente, ¿no? La equivalente. Y aquí quedaría C1 más C2. Aquí quedaría la carga equivalente, ¿cierto? Por el voltaje por 1 menos la exponencial de t sobre r por la capacitancia equivalente. Listo, ahí está. Bien, pero aquí hay una cosa, como la capacitancia equivalente es la suma, miren que la suma se va a cancelar con la suma de abajo, ¿no? Recordar que esta es la suma. Esta de acá es C1 más C2. Entonces ese C1 más C2 que está aquí multiplicando se muere con el C1 más C2 que está dividiendo. Entonces finalmente hallamos lo siguiente. Esto fue ¿qué es orden este tablero? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos más, no?
Entonces nos quedaría la carga del segundo condensador en función del tiempo va a ser igual a la capacitancia del segundo condensador por el voltaje por 1 menos la exponencial de menos t sobre la resistencia por la capacitancia equivalente. Ahí está. Listo. Entonces ya llegamos a las dos ecuaciones que queríamos. Las voy a como tratar de remarcar un poquito más, que era la carga del primer condensador y la carga del segundo condensador. Estas eran las que nos pedían, ¿listo? La carga del segundo condensador. Listo, ahí está. Ahí está. ¿Listo? Ya tengo las dos cargas. Entonces es muy sencillo. De pronto uno puede, el mensaje que le deja este ejercicio es que de pronto lo que uno puede hacer para simplificar las cosas es hacer la carga equivalente de este para transformar este circuito en este y sacar esa ecuación de una vez, ¿sí? Y después ahí sí uno puede mirar qué pasa con el otro condensador, ¿sí? Hay una cosa que de pronto sería bueno mirar a ver si tiene sentido. No, así está bien. No, pensé que se podía analizar algo. Si la única diferencia entre las dos, o sea que no queda un C1 por B, sino la capacitancia equivalente por el potencial. Acá sí es C2 por B. Es como la única diferencia entre las dos fórmulas. Y las dos van a dar carga, ¿no? O sea, al final, cuando pase mucho tiempo, ¿sí? Cuando pase mucho tiempo, ¿qué va a suceder? La carga que va a quedar en este condensador va a ser justamente la capacitancia equivalente. Upa. Y para este, si es C2 por B, ¿no? Como que se puede... Pero claro, es por lo que aquí, que esta corriente, esta curva a la final está como tomando estas dos. Entonces lo que pasa. Bueno, entonces, esa era la parte que les estaba debiendo. Hay otro caso, y es como para comentarlo. Cuando van así en paralelo, pues la capacitancia equivalente se suma. Si las capacitancias van en serie, va a ser al revés. Lo que van a obtener es que lo que uno suma son los inversos. O sea, uno sobre la capacitancia equivalente es la suma de 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2. ¿Sí? Es como lo que pasa con las resistencias, pero de forma inversa. ¿Sí? Las resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias en serie tienen esta forma, es la suma de las resistencias, y en paralelo las resistencias, lo que uno suma son los inversos y después ahí sí saca la resistencia equivalente. Entonces, bueno, entonces creo que podemos dejar esta parte acá, y lo único que nos quedaría creo que la otra sesión lo que vamos a hacer es una pequeña práctica virtual, laboratorio virtual, y con eso ya creo que dejamos la parte como de circuitos simples, a unos cuantos ejercicios. Circuitos de corriente continua simples como estos los dejamos ahí, y después de la práctica del laboratorio ahí sí empezamos con algo de magnetostática. ¿Listo? Entonces no los molesto más y muchas gracias.